Ah, bueno, muchísimas gracias. Vale. Ok, ahora sí vamos a iniciar con la clase. Eh, Listo, entonces lo que vamos a tratar es como la temática de estadística descriptiva. Ojalá podamos llegar hasta tablas cruzadas. Les traje pues algunos ejemplos basados directamente en la problemática que trabajamos en el debate, y al final hay un ejemplo con una base de datos de una inmobiliaria para el trabajo de tablas cruzadas. Entonces inicialmente van a ser tablas de frecuencia y gráficas de variables cualitativas. Luego tocamos tablas de frecuencias para variables cuantitativas con gráficas, y finalmente medidas de resumen. ¿Listo? Entonces iniciamos. Como hemos visto, hay dos tipos de variables dentro de estadística. Trabajamos con dos tipos de datos, ya sean datos cualitativos o datos cuantitativos. Los datos, en cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, ya saben que hagamos de cuenta que esto es un salón de clase. Entonces, los datos cualitativos son aquellas variables que categorizan o dan enmarcan el dato en un cierto parámetro. Digamos, uno de los ejemplos que trae es el estrato socioeconómico. Aunque es un número, normalmente nosotros lo ponemos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es un número con el que podamos operar. Yo no puedo sumar un dato de este tipo, como el estatus socioeconómico. Simplemente da una categoría en donde ciertas características de la población están ubicadas, pero no es un dato que como tal representa un número o una cantidad. O podría ser también como un cliente, o como en la misma problemática estamos trabajando las propiedades organolépticas en la empresa, que eran el color, el sabor, la textura. Entonces son algo que categoriza lo que quiero estudiar, más no tiene una variable que se pueda medir o cuantificar, a diferencia de las variables cuantitativas, en donde sí es algo que o se puede medir o se puede contar. Y hay dos tipos basados en esto que les acabo de decir. Las variables discretas son siempre números enteros, o sea, números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, números enteros que no tienen fracciones entre ellos. Y es para ciertos tipos de cosas, digamos los años, aunque la edad de uno como tal, como es el tiempo, no sería un número entero, porque puedo tener 30 años y medio, pero normalmente nosotros lo damos como números enteros, de 30, 31. O sea, la forma en que lo usamos como una variable discreta. Lo mismo los productos vendidos, digamos, Colanta como tal, en sus bolsas de leche, ellos no venden media bolsa de leche o un cuarto de bolsa de leche, ellos venden una, hasta 1000, hasta 1.000.000, hasta una cantidad siempre exacta, un número natural de entero dentro de sus productos a vender, y así todas, muchas otras tipos de variables. O sea que para uno, como saber cuando una variable es discreta, la pregunta que se debe hacer es si es algo que yo cuento. Si es algo que viene de una cuenta, de cuántos van, cuántos llevo, podemos decir que es una variable discreta. A diferencia de una variable continua, en donde la palabra o la pregunta en la cual me debo realizar es si se mide, cuál es, si viene de una medición, por lo general. Digamos, en el ejemplo de la problemática era el peso. Si yo tomo una balanza, ¿cierto? Peso los diferentes productos, yo puedo decir que pesa 483 gramos, punto 52. Y es una variable que viene de una medida, que toma una balanza, y miren que puede tomar cualquier valor dentro de los números reales, ¿cierto? De reales positivos son los que digamos. Dentro de los números reales puede tomar cualquier valor. Lo mismo que la estatura. Yo puedo medir 1,73, otra persona puede medir 1,85, y si lo midiéramos con exactitud, con un equipo, un aparato que me pudiera dar mucha exactitud, podría ser hasta 4, 5, 10 cifras significativas esa medida. Como medir, digamos, la distancia entre ciudades, o muchos otros tipos de situaciones que puedo utilizar. Entonces, ya conociendo los dos tipos de variables que vamos a trabajar, vamos a entrar dentro de lo que son las variables cualitativas y cómo trabajar con. La primera herramienta que traigo para que visualicemos, yo aquí dentro de la presentación me voy a ir saliendo y voy a ir haciendo las operaciones en Excel para que vayamos viendo cómo se calculan y cómo se trabaja. O sea, yo les explico el concepto y lo hacemos en Excel luego.
Pues inicialmente es tablas de frecuencia, y las tablas de frecuencia son útiles para resumir información. La utilidad, lo que queremos es que después de tener mucha información tabulada, pues no es fácil determinar simplemente viéndola con cantidades que pueden ir hasta los millones de datos, mirar qué tendencias tienes o qué es lo importante que puedo obtener ahí. Por eso yo necesito una herramienta que me permita resumir y revisualizarla fácilmente. Entonces, dentro de las tablas de frecuencia hay dos conceptos, lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia absoluta nos indica cuántos elementos pertenecen a cada clase. Y cada clase, digamos, puede ser, como lo veíamos en la problemática, una de las clases puede ser lo mismo que las respuestas a las variables cualitativas, el color, el sabor, la textura, las respuestas dentro de la encuesta que hizo la empresa La Reina. Y luego de esto viene lo que es la frecuencia relativa, que indica la proporción de los elementos en cada una de las clases. Listo, entonces aquí traigo lo que es una tabla de frecuencias. Acá, aparte de esto, nos faltan todavía dos datos más, que es la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que lo vamos a hacer directamente en el Excel. Listo. Entonces pasamos al Excel. Aquí tenemos los datos que ustedes también pudieron bajar dentro del Sakai, dentro del campus, de la problemática. Y yo voy a tomar simplemente, vamos a tomar hoy salchichas. Si tomamos todos los datos de salchichas, podríamos trabajarlos en esta misma hoja de Excel, pero me voy a ir para otra hoja que ya tengo hecha, de salchichas, pego ahí los datos, copio y los pegué, y vamos a iniciar a construir una tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero colocamos el título, propiedades organolépticas, que es lo que estamos estudiando. Un poquito. Digamos aquí arriba, podríamos hacer como un título inicial grande, con MER. Muchachos, hoy tengo el Excel en inglés, voy a intentar para la próxima clase tenerlo en español, para que algunas funciones, yo les voy a decir en español cómo es, pero para que directamente ustedes lo puedan ver en español. Entonces esto es reclamos, inicialmente sería este mismo título. Entonces reclamos por propiedades organolépticas en las salchichas de 500 gramos. Entonces, ¿cómo hacemos? Uno lo podría escribir, esto lo voy a hacer, aquí lo voy a hacer de la forma rápida, lenta inicialmente, y luego lo hago de la forma rápida. La forma lenta es, lo más rápido es mirar, lo más adecuado es, porque sería mirar todos los datos y ir sacando cuáles son las respuestas que tenemos. Entonces sería sabor, entonces más adelante van a ver por qué es importante la forma rápida, porque en ese no tendríamos que mirar los datos, Excel automáticamente no los sacaría. Pero les voy a enseñar las dos formas. Uno sería sabor, color, lo hago con igual para que uno muchas veces escribe y si cambia cualquiera de las letras, si tengo una en mayúscula, otra en minúscula, Excel no va a contar si son distintas. Entonces, para que sea exactamente la misma palabra. Sabor, color, olor y textura. Yo sé que son esas, pero en una tabla que ustedes no conozcan, pues les tocaría seguir mirando hasta el final qué más información o qué otras respuestas hay. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Hasta ahí no, profe. Al final colocamos total y vamos a usar aquí una función, aquí colocamos frecuencia absoluta. Voy a copiar un poquito y vamos a decir igual. Y vamos acá vamos a donde está el f de x, todos ustedes van a tener esta funcióncita f de x, y vamos a buscar contar sí. En inglés es count if, pero en español va a ser contar sí, que está aquí abajo. Normalmente van hasta acá, van a estadísticas y les van a salir todas las estadísticas. A mí me salieron las que yo más uso, y al principio salen como las que comúnmente uno usa. Pero si uno nunca la usaba, a estadística, acá donde dice seleccionar categoría, y ya baja y busca
contar sí. Contar sí. El primer criterio que va a salir es el rango. Y en el rango, en español les va a salir rango, y en el rango lo que hago es que selecciono los datos a los que, dentro de los que deseo hacer la cuenta. Me devuelvo. Y luego en el criterio, selecciono el criterio con el que voy a contar. En este caso van a ser cuántos hay de sabor. Me devuelvo y digo OK. Y él automáticamente me cuenta cuántos hay de sabor. En este caso, la frecuencia absoluta para el sabor, el conteo sobre sabor es 28 datos. Luego puedo simplemente, dado que lo hice directamente con la casilla, y no escribí sabor dentro del espacio que me salió, yo puedo jalar esta fórmula y me cuenta todos. ¿Listo? Si hay alguna duda, no dice. Luego hacemos el autosuma y me cuenta los datos totales que tengo. Yo podría, cuando son poquitos datos, pues yo puedo hacer la corroboración. Arrancan 2 y va hasta 59. O sea que en realidad hay 58 datos. Y yo obtuve 58 datos. Esta casillita la voy a tener mejor en. Aquí lo pongo en negrita. Y esto también. OK. Luego de esto, calculamos lo que es la frecuencia relativa. Lo que vamos a hacer es tomar este primer dato, que es la frecuencia absoluta para sabor, y lo vamos a dividir por el dato total, para que luego la fórmula no se nos dañe, y siempre vamos a dividir por el mismo número. Entonces cuando jalemos este valor azulito, que es de rojito, que es de 7, no nos puede variar, ponemos F4. Y con F4, o manualmente también podrían poner ustedes los símbolos de pesos, porque uno puede tanto como fijar el número como fijar la letra, o sea, la columna o la fila. Ya fijados, jalamos la ecuación hasta abajo, hasta el número de variables, y nos da la frecuencia relativa de cada una de las variables que estamos trabajando, cada una de las propiedades organolépticas. No necesitamos tantos valores significativos, lo dejamos con 2, y al final hacemos autosuma y nos debe sumar siempre 1, que es el total. Esta frecuencia relativa también la podríamos ver como un porcentaje. Digamos, aquí podemos poner el simbolito de porcentaje para que no escriba la palabra completa. Y lo que hacemos es, igualamos a la frecuencia relativa, y hay dos opciones: o multiplicamos por 100, lo dejamos y no cambiamos el diseño de la casilla, o simplemente vamos acá arriba donde está la formulita de porcentaje, o el simbolito de porcentaje, lo presionamos y él automáticamente hace la multiplicación por 100 y nos lo muestra en forma de porcentaje. Igualmente, si hacemos el autosum, nos va a dar el 100% de todos los datos que tenemos. Luego de esto, vamos a calcular lo que es la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Aunque en variables cualitativas no es tan importante, es más importante en variables cuantitativas, pero lo vamos a hacer. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo es la ecuación? Tenemos la primera, para el primer dato siempre va a ser el dato inicial. Listo, no hay más. Vean que tengo esto en porcentaje y no puede estar en porcentaje. Estar en número correcto. Pues para el primer dato es el dato inicial. Para el segundo dato es el dato inicial más el dato siguiente. Todo esto debe estar en número, en porcentaje. Y ya la segunda ecuación la podemos arrastrar, que nos va a sumar siempre el anterior.
Entonces, lo haya hecho bien, es el dato, que es el dato anterior, pero dentro de la misma columna, 28, sumado el dato siguiente, el rojo, de color, y luego arrastramos. 28, 42, 52, 58, miren que el número de datos que me voy a dar al final es el mismo número de datos totales. Entonces tengo 58 datos, al final tengo que tener una suma acumulada de 58. Y luego la frecuencia acumulada relativa. Como les dije, estas frecuencias acumuladas son importantes más que todo para variables cuantitativas, en donde se pueda llevar más que todo un orden, porque pueden venir de mayor a menor, siempre hay forma de ordenar las cuantitativas, mientras que yo este orden en sabor, color, olor lo puedo modificar a mi amaño, por tanto esto siempre variaría. Entonces, aunque aquí simplemente se lo estoy enseñando para que ustedes de una vez vayan aprendiendo cómo se calcula, es más útil para variables cuantitativas. Frecuencia relativa acumulada. Entonces, es hacer la misma operación, pero con la relativa. Entonces, bueno, la primera relativa, dado que no tengo ninguna previa, es simplemente el dato inicial. La segunda va a ser el dato que acabo de calcular más el dato siguiente dentro de la frecuencia acumulada, en este caso es el dato para color, y luego bajo la fórmula. ¿Listo? Y al final me tiene que dar 1, que es el total o el 100% de la frecuencia relativa. Entonces aquí construir una tabla de frecuencias completa. Ya saben que para propiedades cualitativas como esta, lo pueden hacer simplemente hasta porcentaje, queda bien. Profe, qué pena. Esa frecuencia relativa acumulada, el primer dato que se tomó fue la frecuencia absoluta acumulada. No, en la frecuencia relativa acumulada, el primer dato que se toma es el dato de la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, bueno. Listo, gracias, profe. Listo. Listo, profe, gracias. Entonces, como les venía diciendo, para simplemente variables cualitativas como estas, lo podemos llevar hasta lo que tengo subrayado y está bien, es una buena forma de resumir la información. Para variables cuantitativas es bueno que la hagan completa. ¿Listo? Y más adelante vamos a ver cómo se hacen marcas de clase, ahorita en el siguiente ejemplo. Entonces ya luego lo que vamos es hacer, es gráfico. Si venimos aquí a la presentación, vamos a ver que un gráfico, igual que una tabla, es importante para resumir información, pero verla de forma, como de una forma más rápida visualmente. Porque si yo veo una barra o veo un espacio en una torta, pues lo voy a identificar mucho más rápido la información. Digamos, en el momento en que yo haga un resumen ejecutivo para el gerente de la compañía o para el CEO de la compañía, ellos no van a querer ponerse, no van a tener tiempo entre todo lo que hacen de ponerse a leer todo un documento muy extenso, con tablas, con demasiada información, sino que esos gráficos van a permitir que yo rápidamente identifique qué es lo más importante dentro de los datos que estoy estudiando. Entonces existen varios tipos. Entre las variables cualitativas existen el diagrama. Profe, disculpe. Sí, Profesor. dime. Profe, es tan amable, por favor, ¿ustedes pueden regalar un pantallazo del ejercicio que estábamos haciendo? Es tan amable. No te preocupes que esto queda grabado y entonces yo se los envío. Oh, listo ya. Ok. Aún así, yo creo que le subo esto que solucionamos, pues lo dejo así ya hecho y se lo subo como un adjunto al Sakai, al campo. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, como les venía contando, están los tipos de gráficos, diagramas de columna y más adelante diagramas de torta. Los diagramas de columna son más usados más que todo cuando tengo muchos tipos de clases, o sea, cuando tengo muchas respuestas en mis variables cualitativas. En este tipo de casos es bueno ver la información en barras. Y está conformado por cómo dentro del el eje X, qué pena, o el eje horizontal van a estar las respuestas a las variables cualitativas o las clases, y en el eje
Y o vertical van a estar las frecuencias, ya sea relativa, absoluta, que estemos estudiando. ¿Listo? En este caso, en un diagrama de columnas solo se pueden poner frecuencias relativas o frecuencias absolutas, no acumuladas. Y esa es una de las tablas que construí para lo que estamos estudiando. Nos volvemos nuevamente a la hoja de Excel y vamos a hacer una de este tipo de gráficos. ¿Cómo lo hago? O mi forma de hacerlo, hay dos formas. O ustedes, uno selecciona inicialmente la información o luego la adiciona dentro del gráfico. A mí me gusta adicionarla siempre después. Entonces vamos a insertar, seleccionamos gráficos de columna. Los que tengan una versión de Excel un poco más vieja, entonces sale de una forma un poco diferente, pero no es muy difícil de encontrar e insertar donde están las gráficas. Voy a seleccionar una formita en 3D, pueden seleccionar la que ustedes quieran dentro de los de columna. Posiciono la gráfica donde quiero que me quede al final y yo lo que hago es que le doy clic derecho y le digo seleccionar datos. Y en seleccionar datos selecciono, adiciono la serie que estoy estudiando. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Propiedades organolépticas. Los reclamos en propiedades organolépticas. Ese es el nombre de la figura. Listo. Ahora, ¿cuáles son los datos que vamos a meter acá en series de datos? Vamos a meter, pueden ser tanto frecuencia absoluta como frecuencia relativa. Lo vamos a hacer con frecuencia absoluta. Y ya me salen las tablas, pero vean que abajo me sale 1, 2, 3, 4. Y yo no necesito que me salga eso. Entonces le damos OK. Y aquí cuando me salen los dos recuadros, le doy Edit y selecciono las variables, las respuestas a las variables cualitativas. Le digo OK. Y ya me salen abajo, vean que ya me sale sabor, color, olor y textura. Con los diferentes valores a su frecuencia absoluta. Entonces ya ustedes en los diferentes, como ven aquí arriba, hay diferentes formas de presentarla y ya ustedes eligen que pues estéticamente a ustedes más les gusta. Nos podríamos dejar este, que incluso muestra el resultado numérico en cada una de las barritas. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos en cómo se construye una gráfica de columna. Posteriormente, vamos a seguir en cómo se construye un diagrama circular. Entonces, lo más apropiado para un diagrama circular es cuando no tengo una cantidad de información muy grande. Cuando hablo de cantidad de información, hay muchas respuestas a las variables cualitativas. Y en este caso, tuviese 15 o 14 variables cualitativas distintas en mi tabla, pues esto se llena de muchas cosas y no es fácil de leer. Para ese tipo de casos es mejor un diagrama de columnas. Cuando tengo pocas, digamos en este caso que solo son 4, un diagrama circular es muy apropiado. Entonces yo tengo aquí uno construido previamente para ese mismo tipo de ejemplo que estamos haciendo con las salchichas. Pero vamos a hacerlo nosotros. Entonces, ¿cómo hago? Muy similar a como hicimos el de barra. Voy a insertar, selecciono gráfico circular, selecciono el tipo en el que yo quiera utilizar. A mí estos de 3D me parecen bonitos, son los que más uso. Y igualmente le doy clic derecho, seleccionar datos y adiciono. Lo mismo, estamos estudiando propiedades organolépticas. Y selecciono los valores. En este caso voy a seleccionar la frecuencia relativa. Y la voy a seleccionar en porcentaje, para que me salgan porcentajes en la gráfica. Ya tengo los 4, le digo OK. Pasa lo mismo que pasaba con el diagrama de columnas. Y simplemente vengo al segundo cuadro que me sale dentro de las opciones, le digo editar y selecciono las variables respuestas. OK, OK. Ya, Profe, qué pena, ¿siempre va el porcentaje, siempre va la frecuencia relativa ahí o es
porque usted lo eligió. Tú puedes hacer un diagrama de circular en cualquiera de las dos formas. Normalmente, dado que pues lo que viene de una torta y es como partir la torta en pedacitos, como si fueran porcentajes de la torta, lo normal es que uno lo vea en porcentajes, pero si yo lo que quiero mostrar es cantidades, como en la frecuencia absoluta también lo puedo hacer. Eso ya es decisión de uno, que cómo quiere mostrar mejor. Pero sí podría decir que comúnmente es más acertado utilizar los diagramas de torta para porcentaje, porque es como partir partir un disco, en este caso una torta, en pequeños porcentajes o en diferentes porcentajes de la torta. Pero no es una camisa de fuerza o que siempre lo tengo que hacer así. ¿Sí? Yo siempre busco, digamos, opciones en donde se vea el valor. En este caso ninguna me la muestra. Esta me muestra el valor. Está como un poquito, digamos, esto está como estéticamente bonita y me muestra el valor de cada uno de las variables. Entonces es mucho más rápido leer, porque muchas veces, si muestro solo el diagrama, digamos como este, como este, ya todos me muestran el valor, no hay ninguno que no me lo muestre. Ah, es que no, los de abajo muestran valor y los demás acá. Qué pena. Los de abajo muestran valor y los demás arribita no me lo muestran. En este puntico. Eso. Bueno, lo que quería mostrar es que hay unas opciones en las que no muestra el valor, ya es a discreción de uno, pero es más difícil ver. Pues si yo acá no tuviese el 11% del morado, por decir algo que es textura, pues yo simplemente viendo esta tabla no sé qué es, o esta gráfica, qué pena, no sé qué es un 11%. Entonces, por facilidad y a la hora de ver la información es mucho más acertado que directamente esté el valor dentro de la. Entonces, yo creo que casi estamos terminando lo que es variables cualitativas. Simplemente queda que se estudian estadísticos de resumen para las variables cualitativas. Solamente un estadístico de resumen es útil dentro de lo que son las variables cualitativas y es la moda. Y la moda no es más que el dato o el tipo de variable de mayor frecuencia dentro de la tabla de frecuencias. Digamos, para el caso particular que estamos estudiando, nos devolvemos a la tabla de frecuencias, vemos que el de mayor valor es el sabor. Entonces, la moda en este caso sería sabor, que es el que mayor frecuencia absoluta tiene. ¿Por qué no se pueden calcular otros resúmenes estadísticos con variables cualitativas? Muy simple, yo con variables cualitativas no puedo operar. Entonces, digamos, un promedio es sumar todos los datos y dividir por el número de datos. Pero yo no puedo sumar color con sabor, con olor, con textura. No son cantidades sumables, ni siquiera son cantidades, eso categoriza y no cuantifica. Entonces, por eso, cuando un estadístico de resumen que viene de una operación matemática, por lo general, no se puede calcular para variables cualitativas. Por tanto, para que quede muy claro, el único estadístico de resumen que se usa en variables cualitativas es la moda, que simplemente es el número que más se repite, o el conteo mayor o la frecuencia absoluta mayor. Listo. Entonces ahora continuamos con variables cuantitativas. Y dentro de lo que era la problemática, pues vieron que se partían dos problemas distintos, uno con la pregunta a los clientes en cuál era la mayor cantidad de reclamos y otro con el problema de los pesos dentro de la producción. Los pesos, pesar una salchicha o pesar una mortadela, sí es una variable cuantitativa, es un valor que expresa una cantidad, que en este caso viene de una medición, por tanto es una variable continua. ¿Listo? Entonces, igualmente como en las variables cualitativas, también se calculan tablas de frecuencia, se calculan tablas de frecuencia completa, pero con una pequeña variación, que los datos se deben de agrupar. Entonces aquí tengo una diapositiva en cómo debe ser la agrupación de los datos.
Entonces, como veníamos hablando, cuando una variable es continua e indiscreta, pueden haber muchos. Digamos, dentro de los pesos, ustedes veían que posiblemente nunca se repita un dato. Entonces, si yo hago un conteo, todos me van a dar 1. Yo pudiera y coger todos los datos, que uno era 500.2, otro 499, 473, 485. Yo pudiese tener 1000 datos y todos con un valor distinto, dado que puede tener punto 25 algo, punto 22, punto 23. Por tanto, si yo hiciera lo que hice ahorita de contar sí, no funcionaría. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Debemos de agrupar los datos. Hay varias formas. ¿O cuáles son los criterios que me se recomiendan? Primero, que no deben haber entre 3 y 12 clases. Cuando ya hay muchas clases, pues no es, en realidad no estoy resumiendo la información. Y si hay muy pocas, no puedo como en realidad obtener diferencias entre lo que se está dando. Yo pongo 2 clases, pues simplemente como 2 valores y no puedo obtener de eso sacar una verdadera conclusión de los datos que tengo. ¿Listo? Como dice en la segunda, el número de clases debe ser suficiente para mostrar la variabilidad de los datos. Y el tercer criterio es que todas deben tener el mismo ancho de clase. Ahorita vamos a ver qué es el ancho de clase. ¿Listo? O cómo se calcula el ancho de clase, eso lo vamos a ver directamente en C. Entonces aquí tengo la que se calculó para el dato, el ejemplo que estamos viendo con las salchichas. Entonces clase va a ser cómo se agrupan los pesos, que es la primera columna. Luego vamos a obtener frecuencia o frecuencia absoluta, lo puedo nombrar de cualquiera de las dos formas. Cuando yo digo, hablo simplemente de frecuencia, ya se sabe que es frecuencia absoluta. Luego frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. ¿Listo? Pues vámonos para el Excel y calculemos esto para los datos. Entonces vamos a pesos. ¿Y qué vamos a hacer? Inicialmente vamos a calcular, para poder hallar el ancho de clase, vamos a calcular cuál es el dato más grande y cuál es el dato más pequeño. Lo vamos a hacer con las funciones máximo y mínimo. Puedo escribir directamente la función aquí en mi casilla o buscarla por fx. ¿Listo? Entonces, min sería mínimo. Selecciono los datos de entre los que quiero obtener el mínimo. Y cierro nuevamente el paréntesis. Entonces aquí automáticamente me dijo que de todos esos datos, el mínimo era 475. Y luego calculo el máximo. Entonces sería igual, max para máximo, abro paréntesis, pongo el rango, que son los datos dentro de los que quiero obtener el máximo, y cierro el paréntesis. Nuevamente a la casilla y veo que el mínimo dentro de los datos, o dentro de los pesos, es 475 y el máximo es 511. Digamos que esto va a correr esto por un ladito. Y le voy a poner este mínimo y máximo. Posterior a eso vamos a calcular cuánto es. Más adelante vamos a ver en medidas de resumen qué es el rango, pero aquí nos vamos a adelantar un poquito. Y vamos a calcular el rango. Y el rango no es más que el máximo menos el mínimo. O sea, es el ancho de todos los datos que yo tengo. En este caso es 36. Listo. Entonces yo ya debo definir, eso ya es muchas veces es criterio del analista definir cuántas clases tiene. Digamos, dado que es 36, pues sería bueno partirlo en 6, que daría un número exacto. Entonces yo puedo decir que mi ancho de clase va a ser el rango, le doy igual, el rango dividido el número de clases con el que quiero trabajar. Para que me dé un número exacto, yo voy a seleccionar 6. Entonces me dio que el ancho de clase da el mismo valor, 6. Total. Y luego vamos a empezar a calcular las clases que necesitamos para posteriormente hacer la tabla de frecuencia. Entonces, vemos siempre con el ancho mayor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mis datos van a ir entre 475, por decir en este caso, hasta, como el ancho es 6, hasta 481. Listo. Entonces, yo siempre voy a calcular el
máximo de mi rango de clase, de mi ancho de clase. En este caso va a ser el mínimo más 6, que es el ancho de clase. Entonces el mayor de ese ancho de clase es 481. Luego lo que hago es que hace que ya tengo calculado, que voy a ir en orden, va a ser 481 más el ancho de clase, que es 6. Y ya esa sumita o esa operación la puedo arrastrar hasta que tenga el número de clases que seleccioné. Llevo 2, en total deben de ser 6, 2, 4, 6. ¿Cómo verifico? Bueno, me equivoco, muchachos. 7, que es este, más H5. Ya sé qué pasa. Debo fijar el H5, porque este no se puede mover. Lo que pasa es que ya me estaba sumando ceros, en este caso que acá no hay nada, como suma ceros. Si yo no fijo este valor, él empieza a bajar aquí en esta columna. ¿Listo? Qué pena ahí que no tuve en cuenta eso. Ahí ya sí puedo jalar la operación. ¿Cómo verifico que mi operación está correcta? Que tengo los datos bien. Miren que el número final es 511, que debe ser el máximo dentro de los datos que calculé. ¿Listo? Esa es la forma en que ustedes pueden ver que tienen la información correcta. Teniendo ya los máximos en cada uno de los anchos de clase, lo que van a hacer es que van a ir a data. ¿Listo? Y en data, o en datos, en español va a ser datos, van a encontrar aquí en la parte derecha una cosa que dice análisis de datos. Si alguno no lo tiene, viene a este triangulito pequeño que hay aquí arriba, le dan el triangulito y hay una cosa que dice más comandos. Seleccionan más comandos y van a una cosa que dice adicionar complemento. ¿Listo? En inglés es add sin, en español creo que es adicionar complemento. Si no, dentro del videoblog del profesor Francisco también hay un video que explica exactamente cómo adicionar esa herramienta. Le dicen acá, en español les va a salir un botón que dice ir, en inglés dice go, en español va a decir ir, y ahí sale herramientas de análisis, le dan chulito, herramientas de análisis, y dicen ok. Y en ese momento ya les va a aparecer aquí en el lado derecho este botoncito. ¿Listo? Entonces seleccionan datos y vamos a hacer ahí en análisis de datos, seleccionamos la opción de histograma, ok. ¿Qué vamos a hacer? Es, en el primer botón vamos a seleccionar donde dice rango de entrada, vamos a seleccionar los datos de entrada, que son los datos con los que estamos trabajando. Y en el segundo botón dice rango de clases, que vamos a seleccionar el cálculo que acabamos de realizar. Listo. Luego vamos a decir dónde queremos que nos quede la tabla. Decimos rango de salida y seleccionamos un rango de salida. En este caso voy a seleccionar este punto. Le digo OK y él automáticamente me muestra el conteo dentro de mi tabla. ¿Listo? Entonces, ya pongamos en español, esto es clase. Y esta clase en realidad es un ancho, no es un número, que va entre 475 y 481. ¿Listo? El siguiente va entre 481 y 487. El siguiente va entre 487, que es el final de la clase anterior, y el máximo de su clase, y 493. Hola. Entre 493 y 499. Luego va entre 499 y, ¿cuánto es? 499 y 505. Y posteriormente entre 505 y 511. Este más, en español va a salir más, lo borramos, que no hay un dato mayor al máximo, por eso daba 0. Y aquí lo que podemos poner es total. Y en autosuma, sumamos todos los datos. En total nos dieron 50 datos. ¿Sí? Si tenemos forma de verificar, vemos que acá hasta acá dan 51, con el 1 que es el título, 50 datos. ¿Sí?
Clase, frecuencia. Luego viene frecuencia relativa. Vamos a llamar frecuencia R. Y es igual que en las variables cualitativas. Selecciono el primer dato para el ancho de clase entre 485 y 481 y divido por el total de todas. No se les olvide fijar esa división para que cuando muevan la ecuación no dividan por un número que no quieran. ¿Listo? Y allá se puede jalar todos los datos, jalar toda la ecuación y me calcula toda la frecuencia relativa. La final igualmente hago autosuma y me debe sumar 1. Si me suma un valor distinto de 1, es que cometí un error. O no estoy teniendo en cuenta algún dato o hice mal el conteo, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Luego vamos a calcular la frecuencia relativa en la frecuencia absoluta acumulada. Y esto va a ser igual. En la primera ocasión es el primer dato de frecuencia, porque es absoluto. ¿Listo? En la segunda ocasión va a ser igual al primer dato que acabo de poner, más el segundo dato de la tabla. ¿Listo? Que sería la segunda clase, 481, 487. Ya como lo hice correctamente, puedo jalar esta ecuación. ¿Cómo verifico que esté buena? El último dato me debe dar el total de datos de frecuencia. El último dato de la acumulada, como estoy acumulando todos, me va a dar el total de frecuencia. Así verifico que estoy haciendo la ecuación correctamente. Y lo mismo para frecuencia relativa acumulada. Y hago la misma operación. Igual, el primer dato de la frecuencia relativa, en ese caso no tengo nada por encima, entonces no voy a sumar nada. En el siguiente va a ser ese primer dato que acabo de calcular, miren que es el de la misma columna, el primero. Y el segundo es el de la segunda marca, el de la segunda clase. Sería más la segunda clase. Y ya esa ecuación, o esa fórmula, si la puedo jalar en Excel. ¿Cómo verifico que esté bien? Que el dato final me dé 1, en el caso de porcentajes que me dé 100%. Las frecuencias relativas, como saben, las puedo poner dado como una fracción como está aquí, o como un porcentaje. Pues, que me dé 1 como al final, como en el conteo total de la frecuencia relativa, el dato final. Y para finalizar vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase es el promedio entre el ancho de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser igual al valor mayor de la clase más el valor menor dividido 2. Eso sería el promedio. Entonces, abro paréntesis, sería 475 más 481 dividido 2. En este caso, como estos no son números, porque ya los cambié a anchos de clase, pues tengo que hacer operación por operación para poder calcular el ancho de la marca de clase. Entonces, igual, abro paréntesis, 481 más 487 dividido 2. El siguiente sería 487 más 493 dividido 2. Aquí algo mal. Allá, cerré el paréntesis cuando no era. Igual 493, el paréntesis, qué pena. 493 más 499, o sea, son los dos valores, o sea, el ancho del rango, ¿listo? De esa clase. Son los dos valores divididos 2. Como encontrar el valor del medio. Igual 499 más 505 dividido 2.
Y en el último sería 505 más 511 divididos. Listo. Ya tengo la marca de clase. En este caso ya tengo completamente mi tabla construida. Ya hago los tipos que quiera obtener. Listo. Ya tenemos la tabla completa construida, es esta tabla. Y ya aquí ya sí podemos hacer gráficos. Entonces, ¿cuál es el primer gráfico que vamos a hacer? Miremos que continúa dentro de la presentación. Entonces, el primer gráfico que vamos a hacer va a ser un histograma. Listo, y es muy parecido a un diagrama de frecuencias que nos muestra cuáles son las variables o los anchos de clase que tienen mayor frecuencia. O sea, más o menos en dónde se ubica el peso de las salchichas, en este caso. Cuáles son los datos, de los datos tomados, cuáles de mayor cantidad están dentro de lo que sería el peso de las salchichas. Listo. Entonces vamos al Excel y lo vamos a hacer igual que como cuando hacemos un diagrama de frecuencias. Vamos a insertar diagramas de columna, seleccionamos el que queramos, es mejor que sean 2D para poderlo ver bien. Los de 3D ya empiezan a mostrar, no se empiezan a ver bien porque ¿cuál es una de las características fundamentales? Que cuando es una variable cuantitativa y estoy haciendo un histograma no deben haber espacios entre las barras. Hago lo mismo, clic derecho, selecciono los datos, adiciono. ¿Qué voy a adicionar? Primero el nombre. Entonces esto es pesos salchicha. ¿Listo? En el segundo valor, en la serie de valores, voy a colocar la frecuencia. Bien, digo OK. Vieron que acá me puso 1, 2, 3, 4, 5. Yo no quiero que me salga esto. Entonces le digo editar y selecciono la clase. Y ya le digo OK. Y ya me ubicó entre qué valores está. Entonces le digo finalizar. Ya tengo mi gráfica terminada, pero falta solo un paso, que no pueden haber espacios entre barras. Listo, entonces le doy clic derecho sobre una de las barras. Le digo formato de serie de datos. Y aquí en el lado derecho me sale una barrita en el Excel anterior. En la versión anterior de Excel sale toda una ventana completa. ¿Listo? Y acá dice ancho de columnas. ¿Listo? En español va a salir ancho de columnas o espacio entre columnas. Entonces lo llevan hasta 0. Listo, y al llevarlo hasta 0, ya me queda sin espacios. Ya dentro de la gráfica ustedes pueden cambiar normalmente pues cómo están viendo las diferentes gráficas con las que se están trabajando, pues diferentes estéticas, rayitas entre ellas, montar el número, así como lo veníamos haciendo de igual forma en los diagramas de columna. ¿Cuál es la otra que vamos a ver? Vamos a ver un polígono de frecuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la marca de clases. ¿Listo? Entonces, en este caso no vamos a insertar columnas, sino que vamos a insertar puntos o líneas. Entonces vamos a insertar línea, diagramo un dibujo de línea, seleccionamos este que tiene los punticos, y cuando ya tenemos la gráfica le damos clic derecho, seleccionar data, y en las variables adicionamos, pues en la serie de datos hacemos lo mismo. Estas salchichas, frecuencia, me salen las 3, y aquí decimos editar, en vez de que sea 1, 2, 3, 4, en vez de que sea editar, lo que vamos a poner es marca de clase. Sería como el centro de cada una de mis barras. ¿Listo? Y ya en ese caso me queda construido
un polígono de frecuencias. Yo podría hacerlo dentro de esta misma, dentro del diagrama si lo vemos como superpuesto dentro del diagrama, dentro del histograma, me caerían los punticos como en la mitad de cada una de las barras. Eso es lo que es un polígono de frecuencia. Y es una forma de ver aún más resumida los datos, cómo se están comportando. Entonces miren que ahí podemos ver que más o menos la mayor cantidad de pesos de salchichas está entre 487 y 493. La mayor cantidad. De ahí siguen muchos entre 493 y 499. Pero si contáramos, vemos que como que este tipo de variables se presentan en gran cantidad en un peso menor al que están viendo, que es 500, como muchos de ustedes comentaban dentro del debate. Por tanto, uno de los problemas es que no están cumpliendo con lo estipulado en lo que ven. Y para finalizar, vamos a ver lo que es una ojiva. Una ojiva se hace con la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿qué hago? Tomo mis frecuencias desde 481 hasta 451, los máximos, los hago acá en una tablita aparte. Lo que tenemos que pegar es los valores. Digamos, valores. ¿Listo? Que no me pegue la ecuación, sino que me pegue los valores. Y inicialmente coloco 475, que es en donde arrancan los datos. Entonces, miren, los datos arrancan desde 475 y terminan en 511. O sea, acabo de tener un dato de más de las gráficas que tenía antes. Y copio la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Y la pego desde 481, desde el segundo dato. Porque el primero pego los valores. Porque el primero va a ser 0, siempre. O sea, el primer dato, o sea, el dato menor de mi serie de datos, siempre va a tener una frecuencia relativa acumulada de 0. Estos datos los puedo ver como porcentaje, no tengo que ir a la forma, donde están arriba las fórmulas, y selecciono la opción porcentaje. Al tener estos dos, ¿qué hago? Voy a insertar lo mismo, insertar el gráfico, pero en este caso el que va X, Y, escala. Uno que es con los punticos, lo van a ver dentro de los punticos para seleccionar. Selecciono el que tiene líneas y le digo seleccionar datos. Seleccionar datos. Adiciono, el nombre de la serie va a ser pesos, ojiva de pesos, salchicha. Los datos en X van a ser los valores de los pesos, desde 475 hasta el 511. Y los datos en Y van a ser las frecuencias relativas acumuladas. Les digo OK, OK, y en este caso me sale mi ojiva de pesos de salchicha. ¿Listo? Ya ustedes pueden seleccionar el tipo estéticamente lo que más les guste. ¿Listo? Entonces ya tenemos los tres tipos de gráficas que se trabajan comúnmente con las frecuencias, con las variables cuantitativas. ¿Listo? Ya hicimos histograma, decimos polígonos de frecuencias, que son líneas que conectan los puntos entre las marcas de clase, como lo acabamos de ver. Este es el que acabamos de calcular. Y ya terminamos de hacer también la ojiva. ¿Listo? Y aquí lo tenemos calculada, la misma que acabamos de hacer en Excel. Para finalizar, vamos a ver cómo se calculan las principales medidas de resumen de una base de datos cualquiera. Podemos tomar esta de los pesos de las salchichas. Para que no tengamos esta barra de Excel, esta hoja de Excel tan llena, nos vamos a una nueva. ¿Listo? Tenemos los pesos de las salchichas. ¿Qué vamos a hacer? Venimos a usar la misma opción de ahorita, datos, análisis de datos, y en vez de histograma, aquí más arriba hay una opción que se llama estadística descriptiva. En español lo van a encontrar como estadística descriptiva. Le decimos OK, y
y vamos a seleccionar cuáles son los datos que quiero estudiar. Ven que acá en esta primera opción es rango de entrada. Le doy en el cuadrito y selecciono los datos que quiero analizar. Posteriormente, le doy rango de salida. Entonces selecciono, le doy en este cuadrito y selecciono el lugar en donde quiero que me salgan los datos de salida. La celda donde quiero que me salgan. Y más abajo ven que hay unas opciones a seleccionar. Resumen de estadística, intervalos de confianza y otras dos opciones más. En este caso vamos a usar resúmenes de estadística. Le decimos OK. Acá hubo un pequeño error. Voy a dar control Z. Lo que pasa es que me tomó el primer dato como si fuera el título. Porque oí los datos desde ahí y dije que tomara el primer dato como título. Entonces lo vamos a poner desde arriba completamente. Otra vez, análisis de datos, las estadísticas descriptivas. Seleccionamos el rango, seleccionamos todo desde el título. Listo. Entonces, ahí sí, cuando esta opcióncita de label está seleccionada, toma el primer dato como el título de la tabla que va a sacar. Hacemos los mismos, los datos, seleccionamos donde queremos que nos salga, seleccionado, y seleccionamos resúmenes de estadística. Le damos OK, y en este caso sí nos mostró ya una tabla distinta. Voy a decir graph, voy a decir que esto me lo hace bien. Entonces en español les va a salir, en vez de min les va a salir media, lo necesitamos, lo podemos eliminar. Mediana. Profe, qué pena, hay un ruido muy grande y no puedo escuchar. Voy a seleccionar primero qué persona está. Ya lo silenciaron. Listo. Entonces tenemos cuáles son las principales, la media o promedio, mediana, que es como el dato medio de los datos, moda, en este caso está en inglés, moda. Listo. Hasta ahí, medidas de desviación, ¿cierto? Medidas de resumen de posición central, listo, o de tendencia central. Luego nos va a mostrar desviación estándar, la medida de resumen de dispersión. Luego nos va a mostrar la varianza. Listo. Kurtosis, skewness, no lo necesitamos. Lo vamos a usar. Luego rango, que es una medida de posicionamiento de dispersión. Mínimo y máximo, si lo necesitáramos, porque posterior a eso vamos a hacer de pronto posiblemente primero calculo las medidas de resumen y posterior a eso voy a hacer la tabla de frecuencias, entonces pues podría usar el mínimo y máximo. Mínimo y máximo. La suma y la cuenta pues no siempre son necesarias, pero no las borremos. Listo. ¿Qué nos queda faltando dentro de lo que hay en las notas? Dentro de las medidas de dispersión están los cuartiles. No, esas son las de posicionamiento. Entonces hay tres tipos de cuartiles. Entonces podemos calcular el cuartil 1, y el cuartil 3. Principalmente son los que le dan. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Le decimos igual, vamos a fx, estadísticas, y buscamos cuartil, con Q, cuartil inc. En español sale cuartil, ¿listo? Y vamos en array, que en el caso de ustedes sería el rango, van a seleccionar todos los datos.
Y en cuartil van a escribir el número del cuartil que quieren calcular. En este caso yo quiero calcular el cuartil 1. ¿Listo? Entonces miren, digamos abajo dice como una explicacióncita. En español saldría, es el número, si colocan 0, lo que les va a dar como respuesta es el mínimo. Si colocan 1, les va a dar el primer cuartil. Si colocan 2, el valor que va a sacar es la mediana. Entonces, dado que la mediana y el cuartil 2 son iguales, por eso el cuartil 2 no se calcula. Si colocan 3, les va a dar el tercer cuartil. Y si colocan cuarto, les va a dar el valor máximo de los datos. Entonces, miren que en realidad los cuartiles que calcula Excel es el cuartil 1 y el cuartil 3, porque los otros son en realidad otras variables que ya hemos calculado. Otros parámetros que tengo. Entonces, este es el cuartil 1, que es 485.1, que lo que dice es que el 25% de los datos están por debajo de este valor. ¿Listo? Y el cuartil 3 sería igual, vamos a f de x, buscamos nuevamente cuartil, int, selecciono en la primera casilla los datos de los que quiero sacar la información, y en la segunda voy a seleccionar 3, es el cálculo del tercer cuartil. Y el cuartil 3 lo que me muestra es que el 75% de mis datos, o de mi información, está por debajo de este valor. ¿Listo? Para finalizar, voy a calcular lo que es el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar dividido el promedio o la media. ¿Listo? Porque la fórmula dice por 100, porque no acaba de multiplicar por 100. Ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, multiplicando por 100 o seleccionando directamente el porcentaje, que es como multiplicar por 100. Entonces dice que el coeficiente de variación es de un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis datos en la media están en 495, normalmente varían un 2% hacia arriba y un 2% hacia abajo de ese valor. Es como cuánto varía, cuánto es el ancho de la variación con respecto a la media. Pues muchachos, hasta aquí, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Hasta aquí es la clase de hoy. Cualquier participación que puedan tener, pues ya quedan abiertos los micrófonos para que ustedes me comenten. Profe, resulta que en la encuesta que nosotros pues realizamos para el trabajo de este fin de semana, nosotros pusimos pues las preguntas tienen 2 datos más o menos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto gasta usted en comprar un jean de 40 a 60, de 100 a 200? Entonces, si uno tiene un dato así o 2 datos, pues, ¿cómo saca esos datos? Mejor lo dejen más abierto. O Entonces, ustedes, porque si no, no podrían como... Ajá. No podrían construir la tabla. Ustedes pueden dejar abiertos y luego separar. Pues estos están entre 20 y 30, entre 40 y 50. O ustedes podrían poner los rangos máximos. Entre 30.000 y 100.000, ¿cuánto pagaría usted por un jean de buena calidad? Entonces, algunos dirán 30.000, otros 50.000, 70.000, algunos 75.000. Cualquiera podría responder 85.000 pesos. No quedaría abierto, ¿cierto? Quedaría como una variable. No sé. Pero ya si tú quieres poner entre tanto y tanto, es como si ya hubieras hecho previamente. Ajá. Hicimos aquí en las clases, estos anchos de clase. Que tampoco sería malo. ¿Listo? Ya lo trabajarías como trabajamos las variables cualitativas. Que no tendrías que hacer todos estos pasos iniciales, sino que inicialmente ya lo trabajarías como las variables cualitativas para la prueba. Ya, bueno, si pronto es para hacer todo el proceso, sí es mejor dejarlo abierto. Bueno, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿El chat de la clase pasada usted lo subió al campus? No lo he subido, ahorita lo subo. Bueno, está bien, gracias. Los voy a poner en inicio objeto 1, ahí voy a ir, o sea, las cosas que sean de objeto 1 las voy colocando, añadiendo objeto 1.
Cuando estemos estudiando objeto 2, los archivos los voy añadiendo a objeto 2. Incluso este archivo lo voy a guardar y se los voy a subir ahí directamente para que Ay, porfa, nos Profe. carga ese archivito. Sí, por favor, profe, para podernos guiar. ya lo subo ahí. Entonces entran a inicio, objeto 1 y al final van a ver los archivos que yo tenga, incluso las diapositivas también se las subo ahí. Bueno, muchachos, ¿y alguna cosa más? Yo creo que ya podemos dejar la clase. Profe, una pregunta. Para el tema de los gráficos de las cuantitativas, ¿yo tengo que hacer de las tres gráficas o yo escojo la que mejor me parezca? Tú escoges la que te parezca más adecuada para lo que quieras escoger. ¿Listo? Ok. Muchachos, seguimos hablando por el campus. Muchas gracias por la asistencia. Ok, señor, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Luego, Profe, disculpe. gracias.